Anne Heche. La actriz ganadora de un premio Emmy se vio involucrada hace unas semanas en un fatal accidente en Los Ángeles. Las imágenes del incidente fueron publicadas numerosas veces en Internet y en ellas se le podía ver zafándose de la sábana con la que estaba completamente cubierta y sentarse en la camilla. Una vez en el hospital, se anunció que presentaba muerte cerebral, pero permanecía con soporte vital para la donación de órganos. Hoy está oficialmente muerta, lo cual nos lleva a preguntarnos qué sucedió con Anne Heche. Si la respuesta te inquieta tanto como a mí, acompáñame para intentar entender un poco este caso. Asombro. Una actriz consagrada. Anne Heche es, o era, una actriz que ha participado en numerosas películas. Sé lo que hicieron el verano pasado, Donnie Brasco, 6 días y 7 noches, Volcano y el remake de Psicosis de 1998. Son algunas de ellas. Además, en 1991 se llevó una estatuilla del premio Emmy. Durante 3 años mantuvo una relación sentimental con la famosa presentadora de televisión Ellen DeGeneres, con quien se casó y luego se divorció en el año 2000. Pero, como suele ocurrir con la mayoría de las estrellas de Hollywood, la vida personal de Anne también tenía su lado trágico. Soy Dios y los llevaré a todos al cielo. Luego de la ruptura con DeGeneres, Anne cayó en una profunda depresión, perdió el control de sí misma y recurrió al abuso de sustancias. En ese entonces ocurrió el incidente de Cantua Creek, hacia donde condujo desde Los Ángeles en un Toyota todoterreno que luego dejó abandonado. Anne caminó casi 1.5 millas hacia el desierto, llamó a la puerta de la primera casa que encontró y la residente, al reconocer a la actriz, le permitió pasar. Anne entró, se quitó los zapatos, pidió ducharse, luego salió y animó a Campis, la dueña de la casa, a ver una película. La actriz no quería irse y ante lo inusual de la situación, Campis decidió llamar a la policía. Pero algo curioso sucedió cuando los agentes llegaron, pues Anne Heche les dijo que era Dios y que los llevaría a todos al cielo en una nave espacial. La actriz recibió ayuda y tiempo después confesó que había estado loca los primeros 31 años de su vida a causa de los abusos de su padre durante su infancia. Por eso había creado un mundo de fantasía y un alter ego, Celestia, a la que había dejado atrás luego de su recuperación. ¿Qué pasó con Anne Heche? Si bien Anne tuvo una carrera exitosa, su vida personal y lo que estaba viviendo no era del todo conocido, pero es ahora cuando comienzan a salir a la luz estos detalles inquietantes acerca de su salud mental, abuso de sustancias, pero sobre todo detalles turbios del accidente. Esta fue la última fotografía de Anne, tomada en una peluquería en la que se encontraba comprando una peluca de $150, minutos previos al fatal accidente. Imágenes de una cámara residencial en Mar Vista, la zona en la que ocurrió el choque, muestran la velocidad con la que circulaba el vehículo de la actriz y segundos después se escucha el estruendo del impacto. Lo siguiente es una grabación con una perspectiva vertical en la que se puede observar al vehículo parcialmente destruido, el incendio y a los bomberos sacando a Anne en una camilla. Y aquí viene lo inquietante de todo esto. En cierto momento, justamente antes de que los bomberos pudieran meter la camilla con Anne a la ambulancia, se ve a la actriz zafándose de las sábanas blancas que la tapaban por completo y sentándose visiblemente dolorida, pero viva. También hay otra grabación del momento con una perspectiva lateral en la que se ve exactamente la escena que acabo de describirte. Lo curioso es que cuando Anne se levanta de la camilla, los bomberos no parecen sorprenderse al darse cuenta de que estaba viva. Todo lo contrario, se aprecia cómo la continúan metiendo de un empujón y sin inmutarse. Días después, se anunció que la actriz sufrió una herida cerebral severa que la mantenía conectada a una máquina de soporte vital. Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y se le mantiene con soporte vital para determinar si alguno es viable, aseguró la familia de Anne en un comunicado a la revista People. Señales muy turbias. Lo que ha salido a la luz luego del accidente fatal de Anne Heche no ha sido menos inquietante que los análisis e interpretaciones que han surgido sobre el caso. ¿Cómo es que la actriz se levantó de la camilla y luego se anunció su muerte cerebral? ¿La llevaban completamente tapada para evitar que contrajera una infección por bacterias debido a sus quemaduras o para preservar su intimidad por los fotógrafos que se encontraban alrededor? ¿Esa reacción de levantarse fue acaso involuntaria? ¿Un golpe de adrenalina?
El shock, sea lo que sea, no es el primer accidente de un famoso artista en extrañas circunstancias. Por cierto, de acuerdo con Lifetime, aún sigue en pie el estreno de Girl in Room 13, la chica de la habitación 13, la última película que rodó Anne Heche antes de su muerte, y en la que interpreta a una madre en busca de su hija desaparecida, una madre que descubre el oscuro mundo de la trata de personas, sus víctimas y sus cómplices inesperados. ¿Y bien? ¿Cuál es tu interpretación de los sucesos que rodean la muerte de Anne Heche? ¿Crees que todo se trata de algo muy turbio o simplemente los conspiranoicos atacan de nuevo con sus suposiciones? Cuéntame qué opinas, quiero leerte. Presiona muy fuerte el like si te gusta nuestro contenido y comparte en tus redes sociales para que otros también nos descubran y se unan. ¿Tienes en mente alguna otra historia que te gustaría ver en futuras entregas? Déjala abajo en la caja de comentarios, porque si a ti te asombra, a nosotros también. Te deseo un feliz día y te espero en el próximo asombro. ¡Hasta pronto!